Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén revisando eh, en el portal de YouTube o en Educatic. Esta es la primera sesión para teorías de la significación para el sistema de universidad abierta, sabatino, para alumnos de ciencias de la comunicación. Yo me presento, yo soy Jonathan Luis Domínguez Herrera, seré su asesor en esta asignatura. Y lo que vamos a revisar el día de hoy, pues bueno, son dos temas, ¿no? Es una breve presentación sobre el curso, es ver un poquito las generalidades que en cierta manera están en la plataforma, pero vamos a ver una revisión rápida. Y la segunda parte, los últimos 45 minutos de la sesión, vamos a dedicarle un espacio a lo que es la hermenéutica con el texto de Ferrari, que es una breve introducción para lo que es la dimensión de la hermenéutica. Para algunos será un recordatorio, para aquellos que tomaron alguna sesión en lenguaje, cultura y poder de hermenéutica. Si no, será una buena introducción para todos aquellos que se comienzan a adentrar a este mundo de las teorías de la significación, que bueno, en breve, pues bueno, parecían que eran dos mundos totalmente distintos, lo que sería la parte de la hermenéutica y la significación. Y bueno, pues bueno, damos de lleno esta bienvenida. Antes de continuar, veo que tenemos 18 participantes. A todos los participantes les comento que esta sesión está siendo videograbada y por el uso y derecho de su imagen pública, pues bueno, siempre doy el aviso de que esto será así, y si alguien tiene algún problema, pues puede desconectar su cámara. Y bueno, de alguna manera lo que sí se les pedirá en algún momento será que participen y que comenten en la medida que avance la sesión. Entonces, el foro ya está más o menos determinado para que nosotros podamos realizar nuestra presentación pertinente. Pero bueno, si de alguna manera al final de la clase nos da tiempo para comentar algo o alguna duda en particular, alguna sugerencia del curso, pueden hacerlo. Entonces, sin más, bueno, la primera parte que vamos a realizar es, va a ser lo que es la dimensión del curso en términos técnicos. En términos técnicos vamos a revisar, vamos a compartir aquí la pantalla para revisar la página de la materia. Bueno, ahorita ya al menos ustedes ya comenzaron a acceder a lo que es el curso de la plataforma Educatic. Esto estuvo un poquito lento a lo largo de la semana, ¿no? Obviamente aquí vienen a grandes rasgos lo que son las sesiones. Todavía ahorita no les viene habilitada lo que son las sesiones en dos en adelante. Yo en el curso del día ya estará habilitada lo que sería el segundo tema, que serían las dos tradiciones. Y pues bueno, obviamente en el foro de presentación pues van ahí a dar su, su parte ahí que estarían presentándose. No sé si alguien ya lo ha hecho. Yo ya, bueno, sí, ya tenemos aquí algunas presentaciones. Entonces, realmente para lo que es el foro, creo que ya más o menos lo saben utilizar. Lo que sí es que, bueno, algunas de las foro de participación, bueno, esto será para aquellos que no hayan asistido a esta sesión. Y la tarea 1 se entrega en foro también, ¿no? Entonces aquí ya hay algunas participaciones, ¿no? Y ahí vienen más o menos las rúbricas, ¿no? Cuando sea alguna entrega de actividad que estaremos
arrancando a lo mejor en 1 o 2 semanas, ¿no? A lo mejor la siguiente sesión será todavía nuevamente en foro, pero bueno, eso es a grandes rasgos. Realmente, ahorita ya la navegación está mucho mejor que el día lunes. Entonces, pues ahí cualquier cosa de la materia, voy a subir ahí en algún momento algunos contenidos, ¿no? Para que les acompañe, ¿no? La revisión de materiales y pues bueno, esto es de Vivos un poco lo que es lo que es la plataforma. Lo que es el programa, pues bueno, ustedes ya a lo mejor ya lo revisaron, ¿no? Por parte de lo que es eh, el archivo que yo les envié. Como verán, pues bueno, todavía tiene el viejo formato, pero es muy claro, ¿no? Lo que es la sesión, ¿no? Lo que se ve y la lectura. Lo que es la bibliografía básica, por lo regular estaría tanto en la plataforma, si a menos que no esté, pues yo se las enviaría por correo electrónico. Aquí son algunos materiales recomendables, pero que a lo mejor ya les iré explicando esos materiales cómo los podemos ir vinculando, ¿no? La siguiente sesión vamos a ver un poco de Percy y Saussure. La tercera sesión vamos a enfocarnos a lo que es Saussure solamente, ¿no? Obviamente aquí en medio vienen lo que son las actividades, ¿no? Asesoría, la lectura de Percy CBO, foro de participación plataforma, revisión del PowerPoint tanto en la plataforma como en esta sesión y alguna actividad por ahí, ¿no? Lo mismo acá en la sesión 4, bueno, veremos estos textos, se entregará creo que por ahí un cartel. En la sesión 5 vamos a hacer un análisis de narrativa de cuento. En la sesión 6 veremos lo que es la intertextualidad y la semiología de la cultura. La sesión 7 pues vamos a comenzar a adentrarnos al mundo de la hermenéutica. Vamos a ver, si bien no mal recuerdo, vamos a ver por ahí a Heidegger o a Paul Ricoeur, creo que es, bueno, algunas cosas también de Paul Ricoeur, ¿no? Digo, no nos da tiempo para ver los tres grandes, que sería Husserl, Heidegger y luego en una misma competencia a Gadamer y a Ricoeur, pero pues bueno, vamos a tratar de enfocar esto. Luego el aterrizaje a lo que es la área social de la hermenéutica lo daría dentro de lo que es la antropología simbólica. Y la última sesión, que ya estaríamos ya casi yéndonos a febrero ya para la entrega de resultados, ¿no? Digo, en enero ahí a lo mejor ya, ya checaríamos porque bueno, el trabajo final se entrega en enero, pero ya si bien nos da el asunto para la reunión de enero, pues ya lo checaríamos, ¿no? A menos que se extendiera todavía lo que es el semestre por ahí, dicen, pues bueno, realizaríamos algunas sesiones extraordinarias. Entonces, eso es lo que comprende nuestro temario. Y ahorita con lo que yo voy a arrancar, vamos a vislumbrar ahorita lo que es la presentación del día de hoy. Y vamos a ver esto. Compartimos pantalla.
Sí, todos, espero que hayan revisado la lectura de Ferraris. Digo, disculpen que sea ahora sí el semestre, ¿no? Pero también doy un poco de la celeridad, ¿no? Pero esta sesión me sirve mucho de arranque, ¿no? Para vislumbrar algunos temas generales. A lo mejor ustedes revisaron cosas sobre hermenéutica en el curso de lenguaje, cultura y poder. Y pues bueno, entonces vamos a arrancar por aquí. Cualquiera que me pueda, o cualquiera que desee preguntar algo, ¿no? Puede hacerlo. Eh, puede comentar o algo por el estilo. Digo, yo estoy en el entendido de que pues, en SUA no son clases, ¿no? Son una especie de asesoría, pero bueno, esto funcionará como un diálogo, ¿no? El objetivo de esta sesión es tener un amplio panorama de lo que es o trata la hermenéutica, y ubicaremos aquí algunas tendencias que tienen que ver a lo largo de la historia, ¿no? En esta área de la hermenéutica. También reflexionaremos sobre conceptos particulares. Vamos a revisar entonces aquí de lleno. Digo, el texto de Ferrari se enfoca en varios elementos ahí, variables, ¿no? En donde de alguna manera el asunto de la hermenéutica puede verse como un aspecto de un sentido de traducción, un sentido mítico, identificable por la manera que hablamos, en general, ¿no? Entonces, hay como 7 puntos, ¿no? Donde se puede diversificar lo que es la hermenéutica. Entonces, la hermenéutica aquí vamos a ver que también va a correr en paralelo con el mundo de la semiótica. La semiótica de alguna manera arranca también con la preocupación griega, ¿no? De algunos presocráticos o incluso Platón y Aristóteles. Pero bueno, aquí hay una diversidad de ejemplos, ¿no? Un primer sentido es la traducción de las lenguas, en inclinarse precisamente por entender lo que dice el otro en un aspecto particular verbal, donde, pues bueno, casi también de lleno aquí está toda la parte mitológica, la parte donde se dimensiona lo que es el Hermes, ¿no? Que como el dios griego que es el mensajero, pero también el sentido del koiné. Por ejemplo, nosotros si vamos a Japón, si vamos a otro país y no dominamos la lengua que ahí se habla, estaríamos hablando, por ejemplo, en inglés. Eso quiere decir que de alguna manera nosotros estaríamos buscando una lengua franca, un lenguaje clave. Y así era en la antigüedad con el koiné. Era una manera de integrarse, ¿no? De tener comunicación en una lengua que fuera entendible por varios hablantes. Posteriormente entramos a la parte del logos o de la palabra, que bueno, para Aristóteles la dimensión de la interpretación está relacionada entre la expresión y la cosa que representa, ¿no? O sea, entonces es lo que se llama el logos, ¿no? Por ahí a lo mejor ustedes revisaron también en la parte de lenguaje, cultura y poder o de teorías del discurso, a lo mejor lo que era la retórica, en una gran división de lo que era el etos, el patos y el logos, ¿no? Entonces, esto está conectado con el discurso mismo, ¿no? En el discurso mismo estaríamos nosotros dimensionando la parte en donde estaríamos eh, enfrentando como si un discurso es más útil desde quién lo dice o desde
la manera en que está dicho o genera una empatía, ¿no?, con la persona a la cual nos estamos comunicando. Entonces, totalmente está conectada con la retórica, la hermenéutica, en el sentido de la expresión. Otra dimensión que sería la parte de la interpretación de los textos, y aquí es como cuando en la semiótica vemos que la unidad mínima es el signo, para la hermenéutica es el texto, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, la palabra gato, nadie se comunica con una palabra al unísono, ¿no? No nos expresamos con determinaciones monolíticas al decir gato, por ejemplo, ¿no? Cuando yo escucho la palabra gato, siempre va a estar en un contexto, una relación de palabras. Por ejemplo, yo digo el gato come croquetas, sé que me estoy refiriendo a un gato animal. Si yo digo el gato fue por las fotocopias, pues bueno, estaremos pensando en un ayudante y que lo trato despectivamente, ¿no? Si yo estoy diciendo perdí en el gato, ¿no?, estoy referenciando a un juego, ¿no? O levantó el auto con el gato, pues estoy hablando de un gato hidráulico. Aunque la palabra por sí misma puede ser polisémica, esta puede tener su dimensión en su dimensión de conexión con otras palabras. Entonces aquí la alegoría que hagamos, ¿no?, en la representación de la expresión va a generar una interpretación determinada. Los estoicos, pues bueno, fueron maravillosos con la parte de la representación y la parte lógica. Entonces, en este sentido, pues bueno, fue un avance histórico. Y después toda esta dimensión se fue interpretando a cierto tipo de textos, a los textos sagrados, ¿no? A los textos sagrados que, bueno, podríamos ahí hablar de Filón de Alejandría, ¿no?, o Saulo de Tarso, alias San Pablo, con la relación de textos hebraicos, ¿no? Entonces, aquí es importante ver que, bueno, aquí casi toda la tradición que reconocemos a veces de la hermenéutica luego se va a traducir en la exégesis de Agustín de Hipona, precisamente porque se comienza a relacionar un canon de cómo leer lo que es la famosa palabra de Dios, ¿no? Entonces, de aquí de alguna manera, ¿no?, estaríamos vislumbrando que los textos tienen un sentido, ¿no?, particular, ¿no?, en la dimensión que estos se escriben. Entonces, si por ejemplo yo estoy tratando de ubicar, ¿no?, la relación o correlación entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pues hay quien dice que se interpreta desde la constelación de Piscis, por ejemplo, ¿no? Porque tanto en el Antiguo Testamento, cuando se acaba la, la antigua forma de adorar a los dioses, ¿no?, y está representada con un toro, ¿no?, que era la era de Tauro, por ejemplo, eh, viene toda la época acuática de Piscis, ¿no? Entonces los judíos son en el mito, ¿no?, están liberados, ¿no?, a través de la apertura de las aguas, y de ahí, por ejemplo, en el Nuevo Testamento luego hay elementos acuáticos, como por ejemplo el bautismo, ¿no?, los pescadores, ¿no?, con el gran rabí, o la dimensión en donde incluso se anuncia también al final, creo que en la última cena, ¿no?, en la era de Acuario, ¿no?, con la figura simbólica de un niño con un balde de agua, ¿no? Entonces ahí podemos hacer una interpretación a través de un texto, ¿no? Que bueno, ahí a lo mejor estoy usando lo que son la astrología. Pero del mismo modo, ¿no?, algunos interpretan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces eso fue una tradición de la hermenéutica. Digo, no esto es por dar choro mareador religioso, pero es una manera en que la hermenéutica se fue vislumbrando. Otra es que es la hermenéutica jurídica, que está muy vinculada con la parte de lo que es la jurisprudencia. En la jurisprudencia tenemos muy en claro que a veces son leyes, ¿no?, que no necesariamente
están muy explícitas, ¿no? En el campo, eh, por así decirlo, textual, ¿no? Sobre algunos casos, ¿no? La jurisprudencia actúa en el sentido del espíritu de una ley. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la ley de protección a menores, ¿no? De que no deban de viajar en el asiento del copiloto, pues tiene un espíritu para protegerlos, ¿no? Entonces, si yo de repente fuera policía, ¿no? Y veo que una persona está conduciendo con un Atos, ¿no? Que nada más tiene dos asientos. Entonces, pues yo puedo decir, lo puedo detener porque, pues bueno, esta persona está eh, usando está poniendo al infante enfrente del asiento, pero él me va a decir, pero como si usted se da cuenta, este automóvil tiene tanto asientos delanteros como traseros, ¿no? Entonces va a indicar de alguna manera, ¿no? Que no le puedo aplicar la ley. Pero el espíritu de la ley está en función de proteger al infante. Entonces, por lo tanto, hasta que él no se compre un auto de 400 y ponga al infante en no en los delanteros, ¿no? Este, no va a poder circular. Entonces, en ese sentido, el espíritu de la ley va en protección del infante, ¿no? Entonces, ahí se implica una hermenéutica jurídica. Luego, pues bueno, viene toda esta dimensión de la patrística, ¿no? Donde también los textos bíblicos están dimensionados por un canon, ¿no? Luego viene bueno, del paso de la alta a la baja edad media, ¿no? Que es la parte de la escolástica. Bueno, Tomás de Aquino comienza a aplicar lo que es la lógica para interpretar algunos textos, pero sobre todo comienza a dimensionar a partir de lo que es la reflexión del cuerpo, ¿no? Y de aquí viene también otras derivaciones que en realidad uno de los padres de la modernidad pues, se puede vislumbrar como Tomás de Aquino porque en esa dimensión comienza a dimensionar a lo que es el sujeto. Y a partir de ello se comienza a interpretar los textos divinos, ¿no? A través de una lógica casi empírica, ¿no? ¿Qué es lo que va a dar luego al empirismo y esta discusión sobre el conocimiento a partir de lo que conocemos claramente, ¿no? Luego viene el 480, ¿no? Entonces la filología comienza a verse de lleno, ¿no? Con estas perspectivas, ver una dimensión de interpretar los textos a través de la dimensión humana. Y luego viene lo que es la reforma, que bueno, ahí entre lo alegórico y lo anagógico, lo alegórico pues es obviamente lo que como retóricamente se puede entender la dimensión clara que nos están diciendo los textos. Lo anagógico es lo espiritual. Entonces aquí Flacio y Melanchthon, pues bueno, eh, hacen sus contribuciones, ¿no? Del otro lado, pues bueno, también la reforma de Lutero y Calvino, pues van a interpretar los textos en función de un liberalismo, ¿no? El sentido también que implica también dentro de la propia Iglesia Católica, pues bueno, fue el concilio de Trento, ¿no? Y bueno, ahí ya desde de San Francisco de Asís se trataba de cuestionar mucho la estructura política y social de lo que era la dimensión entre la práctica y lo textual, ¿no? Entre la institución. Luego, pues bueno, pasamos al camino que es la diatriba entre racionalistas y empiristas, ¿no? E idealistas también Locke, Berkeley, Hume, sobre pues, el conocimiento humano, ¿no? Y obviamente es la interpretación de la realidad, ¿no? Aquí pues nos vamos mucho todo el terreno de la metafísica. O en el campo racionalista con Spinoza, por ejemplo, se interpreta la vida, ¿no? O en el panteísmo a través de la ciencia, ¿no? Dan Howard, bueno, no deja de lado la parte sacra o bíblica. Luego entramos aquí a la parte de la transformación del Lovelace. Seguimos en el mismo tono de la dimensión humana, ¿no? La mediación del sujeto.
Y pues bueno, entramos bueno, aquí sobre todo porque es importante ver al sujeto como ente de transformación. Por lo regular, la reducción general que se ve a veces de Hegel, ¿no? Es la dimensión marxista, ¿no? Donde a veces se ve la tesis, las antítesis y la síntesis, pero es un poquito más complejo Hegel, ¿no? Porque el sujeto es transformador de su realidad en términos mentales que bueno, ahí hay que es un poquito coetáneo también a la discusión kantiana, ¿no? Pero se va en otra dimensión. Luego está el romanticismo de Schleiermacher, que bueno, aquí ya comenzamos a entrar a lo que es una dimensión clara de lo que es la hermenéutica, cuando por ejemplo leemos un texto y queremos saber más del autor, y entonces queremos ver que, por ejemplo, con el autor, eh, no sé, estoy, por ejemplo, haciendo un análisis de una película de Tarantino, y a veces comienzan a hacer como una monografía de lo que vivió, lo que estudió, etcétera, que son a lo mejor datos innecesarios a veces para el tema que yo estoy tratando, ¿no? En alguna tesis o alguna investigación, pero esa pretensión ideal, ¿no? De tratar de vislumbrar que yo sé más que el autor, ¿no? Pues bueno, es algo complejo, ¿no? Debido a que eh, este, no, por ejemplo, hay autores, ¿no? Como por ejemplo el Cervantes, el Quijote de Cervantes, ¿no? Tiene una dimensión en donde hay muchos textos que no tenemos acceso a ellos, ¿no? De los cuales hacía sátira el Quijote. Y entonces tenemos solamente una visión parcial, ¿no? De esos textos a través de este texto. Es como si, por ejemplo, se perdieran todos los filmes y de repente viéramos una serie que hace alusión a todos esos filmes y no tuviéramos otra manera de tener acceso a ellos, ¿no? Entonces tendríamos una visión parcial. Entonces, ¿qué, ¿a qué textos hacía sátira? Pues a lo mejor muchos de ellos ya están perdidos, ¿no? En la historia, ¿no? Entonces, bueno, ahí de alguna manera, eh, pues vamos vislumbrando, ¿no? Que toda esta parte de la interpretación, pues bueno, llega a ser como muy romántica, ¿no? Tratar de saber lo mismo que el autor, pues eso va a ser imposible, ¿no? Pero bueno, es una dimensión metódica. Luego vámonos a lo que son las hermenéuticas críticas como la de Nietzsche. Bueno, ahí por ahí el texto incluso decía que también se puede hablar de una hermenéutica en Marx. Y sí, pues es una interpretación de la historia, ¿no? A partir de un sentido crítico, ¿no? En el sentido de Nietzsche, pues bueno, ahí viene lo que es la búsqueda del ser. Y pues así como él señalaba y luego después Heidegger, ¿no? La parte de que no hay hechos sino interpretaciones, ¿no? Esto tratando de dejar de lado ataduras que tiene el sujeto para después trascender en la parte que es dimensional en la reflexión humana del superhombre. Entonces, de alguna manera, pues bueno, esto también va a ser trascendente, ¿no? En un tipo de hermenéutica histórica, ¿no? Husserl, que es bueno, uno de los grandes pilares cuando ya comenzamos a desacralizar la hermenéutica, que es quien es muy interesante, ¿no? Que en el mismo siglo XIX, ¿no? Comienza a hacer relación con los fenómenos desde también una herencia también kantiana, pero digo coincidente en el sentido de que cuando vienen las grandes reflexiones sobre la significación, ¿no? Por un lado está Saussure con la parte lingüística, después Peirce con la parte pragmática activa del sujeto, ¿no? Kantiana. Y luego la fenomenología de Husserl, ¿no? En términos de la forma en que estamos conceptualizando la realidad. Lo que hacemos de la realidad son fenómenos. Y bueno, aquí viene toda una implicación en donde estamos vislumbrando la parte de que gran parte de nuestra subjetividad es trascendental, la hacemos a un lado y entonces ya nos queda de lado un fenómeno, ¿no?
pero él reconoce más bien la parte subjetiva, que debemos tomar en cuenta esta dimensión, y pues bueno, va a ser también medular, ¿no? Luego, por otro lado, ¿no? Están las hermenéuticas históricas o la sociología comprensiva. La primera está encaminada por Dilthey y la segunda por Max Weber, ¿no? En el primer asunto estamos hablando de una teoría de la historia, ¿no? Cuando hacemos una reflexión sobre cómo conceptualizamos la historia en el mundo del hombre, etcétera, y hacemos una filosofía epistemológica sobre la forma en que interpretamos los procesos, los métodos, etcétera, ¿no? Con Max Weber pues se ve toda esta visión de los tipos ideales, ¿no? Pero por ejemplo en Max Weber hay un texto que se dimensiona como la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y en realidad es una interpretación filosófica, social y cultural, en términos de que, por ejemplo, el capitalismo se mezcla muy bien con la ética protestante por un sentido liberal, y que el marxismo o la teoría comunista con un cristianismo primitivo. Pero ahí estaríamos dimensionando, ¿no?, algunas cuestiones que convergen, ¿no?, con la dimensión social y cultural. Luego, también podemos mencionar a Freud, porque es una visión reductiva de la hermenéutica, debido a que, por ejemplo, dimensionamos la parte aquí del diván, ¿no? Donde todo lo que diga el paciente en el diván va a ser analizado por el psicoanalista, y en esa manera, todo lo que quede en la consulta, pues va a ser ubicado por el propio paciente. O sea, todas las palabras que diga el paciente, pues van a estar ahí de lleno, ¿no? Entonces, esa es una visión, se le llama reductiva en términos de Gilbert Durand, ¿no? Luego está la postura de Heidegger, ¿no?, que es una hermenéutica ontológica o una fenomenología existencial, debido a que comienza a determinar de cuál es como el espejo que tiene el sujeto frente al texto. Antes era la Biblia, ¿no? Y dice después, ahora en la época actual, el único reducto de tener fe es a través del arte, ¿no? Porque a través del arte tú puedes entender, interpretar. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo como en esa película yo me siento como ese personaje, o como el grito de Edvard Munch, pues yo así me siento en este momento, ¿no? Entonces es como la nueva, podríamos hablar como de una nueva fe, ¿no?, en ese sentido, y que después lo va a retomar Gadamer, ¿no? Hay otro tipo de hermenéutica que está enfocada a lo que es la antropología simbólica de Cassirer, Clifford Geertz y Victor Turner, en donde dimensionan que, bueno, en la etnografía trabajamos con texto, ¿no? Y a través de ese texto interpretamos los datos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de que a veces en la etnografía se hagan interpretaciones casi literarias, ¿no?, sobre un mundo, es un mundo totalmente distinto al cual nos enfrentamos en la realidad. Por ahí Víctor Turner, creo que si mal no recuerdo, tiene un ensayo sobre la pelea de gallos y también un texto sobre el cura Hidalgo, ¿no? De esa manera, pues bueno, hay una interpretación particular, ¿no?, como si fuera literatura, ¿no? Luego está la escuela de los Seranos, que es Jung con los arquetipos, ¿no? Y Mircea Eliade, que trabaja lo que es la antropología religiosa, ¿no? En Mircea Eliade se ven muchos de estos elementos que les comentaba sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿no?, en símbolos e imágenes. Y en Jung, pues obviamente sus tratados ahí del alma, ¿no?, entre la sombra y el alma, ¿no?, y que de ahí derivan todos los arquetipos que luego están conectados con algunas cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, con Joseph Campbell, ¿no?, el monomito y los pasos del héroe, pues retoma algunos elementos de Jung, ¿no? Luego está Paul Ricoeur, que es un poco de la línea postestructuralista, dado que, pues bueno, se fija un poco en el análisis del texto, tiene una tradición ahí o herencia ahí freudiana, pero también hay medio heideggeriana, o en algunos puntos también con la reflexión del sujeto, ¿no?
es lo que se llama la hermenéutica de la distancia y de la recepción, ¿no? Y ahí, bueno, vienen tres hermenéuticas, que es la mímesis, ¿no? De la relación del mundo del autor al texto, del texto por el texto y del texto al receptor. Luego viene toda esta hermenéutica finalmente desacralizada o circular, que es la de Gadamer, Bátimo y Grondán, que es ya una reflexión social también, ¿no? Y pues tiene también mucho que ver con toda la reflexión humana, ¿no? Hasta este sentido, por ejemplo, la espiritualidad, pero ya desde el punto totalmente de vista humano, fenomenológico, ya pasando por toda la tradición heideggeriana. Y pues, por ejemplo, Bátimo luego tiene textos que hablan sobre la espiritualidad moderna, ¿no? Hay estos también cruces, ¿no? O intermedios con la semiótica, ¿no? Que pues, es la de Peirce, porque habla de interpretantes, habla también de fenómenos en los fanerones, ¿no? Todo lo que está en la mente, ¿no? En Eco, pues bueno, el lector infábula, ¿no? De cómo, por ejemplo, la dimensión de cómo interpretamos un texto es mucho de tratar de entender qué es lo que dice el autor y cuál es nuestra dimensión de horizonte, ¿no? Como intérpretes del texto. Y luego está Mauricio Bouchot, que bueno, él tiene lo que se llama la hermenéutica analógica en función de una dimensión lógica, ¿no? Porque bueno, en la lógica hay tres tipos de términos, que es los términos unívocos, los equívocos y los analógicos. Los unívocos es lo ideal en términos de que una palabra significa solamente una cosa, pero de repente las palabras se vuelven equívocas como la palabra gato, ¿no? Que pueden dimensionarse en varias cosas, pero en lo analógico tiene que ver en cómo está dimensionado el término, ¿no? En qué tipo de enunciado y en qué tipo de contexto. Entonces ahí es donde dice, bueno, a través de esta interpretación de relación del texto es donde se puede hacer una interpretación determinada, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos a ir relajando un poquito más, ¿no? Porque bueno, como el burgués gentilhombre, ¿no? De Molière, ¿no? De repente nos quedamos maravillados, ¿no? Porque decir, bueno, toda mi vida he estado haciendo hermenéutica y no me había dado cuenta, ¿no? Porque bueno, nosotros a lo largo de nuestra existencia hemos hecho hermenéutica, hemos incluso interpretado oraciones de los demás, o frases, ¿no? Y pues bueno, pero aquí lo interesante es verlo en dos dimensiones, ¿no? Lo que es la hermenéutica claramente o una acción de interpretación. Para esta obra, ¿no? Que está un nuevo burgués, ¿no? Y que de alguna manera quiere entrar en la aristocracia, ¿no? Pues contrata a un profesor y de repente queda maravillado por lo que es la prosa y el verso, ¿no? Entonces dice Jourdan, con que no hay más que prosa o verso, y el filósofo le dice nada más, y todo lo que no está en prosa está en verso, y todo lo que no está en verso está en prosa. Y cuando uno habla, ¿en qué habla, no? Pues en prosa, ¿no? ¿Cómo? Cuando yo le digo a Nicolás, tráeme las zapatillas o dame el gorro de dormir, ¿habla en prosa? Sí, señor. Por vida de Dios, más de 40 años que habla en prosa y yo sin saberlo. Entonces, de repente aquí hay un ejercicio entre lo empírico de la semiótica y la hermenéutica, porque de algún modo la semiótica apela más a la lógica, ¿no? Al orden del pensamiento, y la hermenéutica a interpretar la expresión o dar una intención determinada, ¿no? Un aspecto teleológico. Entonces aquí es donde, por ejemplo, dices, bueno, pues de repente llega el alumno y dice, no, es que estoy maravillado por la hermenéutica y quiero hacer una tesis sobre hermenéutica, ¿no? Pero bueno, como tal, el ejercicio del hermeneuta está dimensionado en su actividad, ¿no? Bueno, vamos a hacer una interpretación de un objeto de estudio determinado a través de lo que yo voy encontrando como método. Pero aquí es muy interesante el hecho de decir que, bueno, no por el hecho de hacer interpretación estoy haciendo hermenéutica o por el hecho de ser una determinación lógica del pensamiento estoy haciendo como tal semiótica. Porque, bueno, hay dos niveles en el acto, ¿no? de interpretar y en el acto de significar. Todas las tesis significan, todas las ciencias utilizan signos, ¿no? Y también todas las ciencias interpretan a través de modelos. Pero cuando se habla de hermenéutica y semiótica como tal, como objetos de estudios, pues bueno, ya realmente son a través de categorías y eso ya casi se hacen
a un nivel doctorado, ¿no? Entonces, los más hermeneutas cuando hablan de hermenéutica dicen que ellos no usan la semiótica, porque sí la usan en términos lingüísticos pragmáticos, debido a que sus palabras están enfocadas en un orden del texto, ¿no? Entonces ahí es muy delgada la línea entre hacer lo que es la dimensión aplicada o descriptiva con la dimensión teórica, ¿no? Y bueno, pues en esta parte converge mucho la epistemología, ¿no? Porque, bueno, aquí reflexionamos un poco entre la metodología cuantitativa y cualitativa, ¿no? Porque, bueno, en la metodología cuantitativa tratamos de medir la realidad y los objetos, ¿no? Y los problemas cualitativos es pensar en cómo pensamos el pensar de los objetos, es muy tautológico, ¿no? En la primera, pues hacemos reflexión sobre la dimensión positivista o la dimensión realista crítica. En el positivismo tratamos de diagnosticar o pronosticar las cosas a través de los hechos. Y en el realismo crítico tratamos de ubicar lo que son las causas, ahí como el marxismo y la lucha de clases. En cuanto a los problemas cualitativos, pues la hermenéutica trata de entender, significar lo que es la aletheia y el adecuatio, ¿no? La aletheia es como develar algo, ¿no? Que está ahí, y la otra enfoca en verdad, una cuestión que tiene que ver con la verdad y la expresión. Entonces ahí es más o menos como también la historia o la historiografía a veces se maneja muchas veces por la parte de desenmascarar una determinada verdad, ¿no? Entonces aquí, y bueno, hay una última que es la pragmática, que sí interpreta, pero además trata de usar los elementos cuantitativos, ¿no? Es quanti-quali, pero es como la ciencia, ¿no? A través de una idea, ¿no? A veces, como dicen en la parte de reflexión científica, ¿no? Las distancias no se miden de un espacio a otro, sino en la mente, ¿no? O sea, antes de que yo genere un planteamiento científico, en la mente debe de estar, y esa es la parte cualitativa, ¿no? Es la parte de la filosofía de la ciencia. Eso muchas veces en la filosofía norteamericana, ¿no? Por ejemplo, pensando en Neil deGrasse Tyson, en Carl Sagan, ¿no? En Bill Nye, ¿no? Entonces, es la reflexión de la ciencia por la ciencia, ¿no? Y pues bueno, aquí hay luego como toda una reflexión de cuestiones, ¿cómo se llama? Heideggerianas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es precisamente lo que veíamos, bueno, la apariencia de la cosa o la representación pensante de las cosas, y la aletheia como la no ocultación del ente, ¿no? En realidad, a veces con la hermenéutica hacemos eso, ¿no? Esto nos deriva, bueno, que bueno, reflexionar un poco en la metafísica, la realidad, lo que está aparente, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, la interpretación de las cosas, pues, se interpreta, ¿no? O tiene una intención el texto, ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, la pintura de Magritte, ¿no? De esta no es una pipa, pues, bueno, es una reflexión sobre la imagen, ¿no? Sobre la representación, ¿no? Y pero así como esa no es una pipa realmente, ¿no? O incluso pueden verme en la cámara, ¿no? Y dices, pues bueno, esa es una representación porque es un artículo tecnológico y pues yo no estoy en tu pantalla realmente, literalmente, pero me interpretas así como en una cuestión de verosimilitud, ¿no? Entonces también así como esa no es una pipa, pues esta tampoco, ¿no? Porque está en relación o en función del texto, ¿no? Que está dimensionado, ¿no? Pero esto cuando se vincula precisamente al arte, pues es como lo que decíamos, ¿no? Se vincula con qué es lo que está sintiendo y pues bueno, a veces la manipulación de las imágenes también tienen ciertas determinaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí cuando pensamos cómo pensamos, ¿no? Es un poco el problema de la sensopercepción. Muchas veces no recordamos las cosas tal vez como en lo que son, sino en cómo se presentan en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, pues si tú en algún momento te acordaste con una hoja bond, ¿no? Cuando ves una hoja de papel bond, ¿no? Pues a veces sientes, ¿no? Sientes la dimensión, ¿no?
del dolor, ¿no? Entonces no implica solamente que sea una hoja, sino puede interpretar que a lo mejor una hoja carta es como, puede ser como una navaja, ¿no? Entonces hay una relación entre el fenómeno, la cosa y la experiencia, ¿no? Y también nuestra forma de ver las cosas, ¿no? En la realidad, pues están dimensionadas, ¿no? Y esto suma una reflexión interesante, ¿no? A veces en la ciencia nos venden en el History, bueno, no en el History Channel, sino más bien en un documental más serio, ¿no? Si existieron estos personajes, ¿no? Que vemos en pantalla, ¿no? Si existió Jesucristo, si existió Juan Diego, si existió Sócrates, si existen los extraterrestres, o si esta persona que vemos ahí, que apelamos como el cura Hidalgo, era realmente así, o cómo era, ¿no? Esa es como la cuestión histórica de todos los personajes y los avatares, ¿no? Yo puedo interpretar a través de cada de uno de ellos, ¿no? Más que nada un texto, ¿no? O una verdad determinada, ¿no? Si yo obviamente me voy al sentido de Horus, de Mitra, de todos los dioses solares, bueno, pues hay una correspondencia entre este dios solar. Pero lo que importa es más bien el discurso también del inconsciente. Ahí, por ejemplo, Eric Fromm en El corazón del hombre hace mucha reflexión sobre el cristianismo en términos más pragmáticos, ¿no? Entonces aquí es donde, por ejemplo, podemos dimensionar toda una implicación pues casi religiosa en estos términos, ¿no? Pero también sobre todo psicológica. Si vemos, por ejemplo, al Juan Diego, pues bueno, en realidad lo que representa es el mito un mito fundacional sobre la cual la colonia se estaba erigiendo, ¿no? De la nueva fe o la fe para los indígenas, ¿no? Independientemente de todo lo que significó la conquista en el términos de dolor, pues eso como que decía, estos son los nuevos dioses, ¿no? En Sócrates, ¿no? Pues lo que tenemos son los textos de Platón, pero en Sócrates es maravilloso esto, porque aun si no hubiera existido, bueno, los datos arqueológicos como tales, no determinan si haya existido o no, aunque haya otros textos que refieran, ¿no? Contemporáneos a su existencia, pues realmente son textos, ¿no? No es una evidencia material, ¿no? Pero es genial en el sentido de que, bueno, toda la tesis de los diálogos, ¿no? Somos ideas, ¿no? Y en nuestra esencia pura somos ideas, ¿no? De hecho, es muy parecido como al verbo de Cristo, ¿no? O sea, nosotros, aun si no existiera Cristo, o sea, cada uno en la acción puede ejecutar una acción cristiana y entonces se vuelve un Cristo, ¿no? Un Salvador, ¿no? O sea, tú le das el pan a un indigente, ¿no? Y le salvas el día, ¿no? O lo comienzas a alimentar o lo comienzas a educar, ¿no? Entonces ya es una acción cristiana. Y entonces es interesante, entonces aunque esa filosofía hace de ti un Cristo, ¿no? Entonces lo mismo hace de la idea, ¿no? Nosotros somos ideas en función de que el maestro Sócrates no escribió nada, pero se convirtió en la idea de Platón. Entonces es paradójico, ¿no? O sea, la categoría de Sócrates como una dianoia, ¿no? Enfoca a la existencia pura de las cosas en el nous, ¿no? Recordemos que en la mímesis platónica el arte estaba como soslayado precisamente porque, bueno, o sea, la idea de la silla está en las ideas, ¿no? Pero uno construye la silla, ¿no? Entonces da un modelo de silla y luego un pintor que pinta una silla desdibuja la idea en su esencia, ¿no? Con los mitos nuevos, ¿no? Retomando como Carl Sagan, ¿no? El hecho de creer que existen extraterrestres o en un orden superior es porque nuestro mundo se nos ha acabado y hay una necesidad psicológica de creer que hay un más allá, ¿no? En nuestro mundo terreno, ¿no? Incluso hay una integridad cósmica, ¿no? Y por ahí, ¿no? Que viene toda esta guerra entre los Illuminatis y los arios y eso simboliza esas necesidades por las cuales cómo organizamos nuestro mundo. O sea, es una manera muy interesante de generarles toda una mitología. Y bueno, más allá de que el cura Hidalgo pues, no haya sido retratado realmente, sino que este es un naturalista del siglo XIX, que fue pintado, pues bueno, lo que importa es la verdad que la letella, ¿no? Y el adecuatio que hacemos de todos ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no?
¿qué hacemos con la hermenéutica? Definir que el texto es una unidad mínima desde su postura originaria, aunque en el devenir de los siglos, pues bueno, esta parte a veces ha cambiado, ¿no? Que se ha hecho metáfora de relaciones de objetos, pues sí, se ve como texto a veces una película, una pintura, etcétera, aunque sabemos que no son textos, ¿no? Pero entonces ahí se tienen que manifestar cómo las categorías se adecuan a estos tipos de objetos, ¿no? La desacralización que, bueno, desde Husserl, Heidegger y Gadamer, ¿no? Se implica, o Ricoeur, pues genera una reflexión humana y científica, ¿no? O sea, es una fenomenología humana, ¿no? Y ubicarla desde su condición omnipresente en la generación de conocimiento como parte humanística es totalmente fundamental, porque ya ahí tenemos que hacer la dimensión o reflexión entre lo que es la diferencia entre el método y la metodología, ¿no? En la investigación tenemos métodos muy particulares de acuerdo a una investigación. Como no estamos hablando de ciencias en este caso, ¿no? Sino de un conocimiento diferente, se hace una reflexión sobre la metodología, sobre los métodos, ¿no? En área social a veces cuestionamos mucho esta parte, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacemos mención de la hermenéutica es tautológico, a menos que hagamos filosofía, epistemología o ontología, porque precisamente cuando hablamos de la metodología implica esta relación incluso filosófica de cómo hacemos ciencia, ¿no? Los que no hacen ciencia por lo regular reflexionan sobre cómo hacer ciencia, ¿no? Entonces las áreas sociales reflexionan mucho sobre el carácter científico y epistemológico, porque sus métodos no son instrumentales o no son, bueno, sí son instrumentales, pero digo, no son, no son como la ciencia dura, que no son experimentales, ¿no? O sea, no podemos repetir la historia ni los fenómenos, ¿no? Entonces se hace mucho sobre la reflexión, sobre la observación, sobre los métodos cualitativos, etcétera, ¿no? Decir que es un método en la hermenéutica creo que es reducirla a nada, pues está articulada en cualquier camino de conocimiento. Es importante definir en la ciencia alguna teoría. La hermenéutica no suplanta el marco de referencia, ¿no? O sea, a menos que hagamos filosofía. O sea, cada marco de referencia puede ser hermenéutico en la forma, no en la substancia. En la forma en términos de que estoy buscando los márgenes de interpretación, ¿no? Y a menos que yo haga una reflexión sobre la propia hermenéutica, que a lo mejor es lo que a veces se invita, ¿no? Pues bueno, a veces sobre un concepto, el Dasein, por ejemplo, de Heidegger, ¿no? Eso podría ser interesante, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos varios textos, ¿no? Está el texto de Bouchot, ¿no? De retórica y hermenéutica, ¿no? Hermenéutica y psicoanálisis y literatura. Este, Está, por ejemplo, bueno, de Heidegger está Ser y Tiempo, ¿no? Eh, que, bueno, por ahí luego también les dejaré los vínculos también en la parte ahí de la plataforma, ¿no? Y, bueno, este texto de Ferraris que de alguna manera revisaron el día de hoy, ¿no? Entonces, pues, bueno. En realidad, pues como se darán cuenta, el mundo de la hermenéutica es bastante amplio y pues bueno, en este sentido, vamos a ir viendo, ¿no? Que bueno, así como es amplio, ¿no? Pues bueno, estamos vinculándolo en un sentido generativo o general, ¿no? De cómo generar ciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es a grandes rasgos. Ahorita dejaré de compartir pantalla, ¿no? Y pues bueno, no sé, ahora sí, este fue el primer tema, ¿no? Esto lo voy a colgar la- en la plataforma y bueno, eh, ahora sí, dudas, preguntas, ¿no? Comentarios, espero que comenten, ¿no? Aquí de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, de hecho, pues bueno, aquí los micrófonos, no sé. También quisiera saber cómo les fue aquí de viva voz, cómo les fue en sus cursos de
de lenguaje, cultura y poder, si vieron algún tema de estos, si en discurso, cuáles fueron sus dudas. Ahorita pueden comentarme qué a lo mejor, qué es lo que más se les dificultó de estas materias. Entonces ahorita les abro el bueno, puede participar el que guste. Recuerden que todas las clases, pues bueno, se toma en cuenta la participación. Digo, mientras alguien se decide a hablar, les voy a ir pidiendo que en el chat cada quien ponga su nombre completo, para ir tomando la asistencia del día de hoy. Sí, bueno, hola, buenos días a todos. Me parece muy dinámica la clase. Bueno, el temario me parece que está como muy bien desglosado y muy bien estructurado. Me gustó la estructuración que hubo en la página donde vamos a trabajar. Y yo, por mi parte, en lenguaje, cultura y poder, casi no abordé hermenéutica, pero sí lo mencionamos en algún punto, sobre todo en la sección de lenguaje. Y Ok. en esta dinámica que tenía con la relación lenguaje y escritura y la interpretación de los textos, no vi ninguno, hasta ahorita de los autores que mencionó, no abordé ninguno en mi clase de lenguaje, pero pues me parece bastante interesante poder observar la perspectiva de la hermenéutica, igual desde estos autores, porque en algunos pues ya los conozco y me parece muy interesante. Y también justo esta diferencia con la semiótica, creo que es importante pues puntualizarla y sobre todo comprenderla porque a veces como que los bordes son un poco difusos y es de gran ayuda como pues definirla y orientarnos sobre cómo usar cada una de las dos en pues en nuestro hacer, ¿no? Y pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Espero que este inicio de curso sea fructífero para todos y que todas sus familias estén sanas y todo esté correcto en su casa. Ok, Yasmín, ¿verdad? Gracias. Bueno, ahorita les doy la retroalimentación. A ver si alguien más. Yo, buenos días. Mi nombre es Crista Rojas. Los saludo a todos. Igual, bueno, en mi clase de lenguaje, cultura y poder, la verdad es que solamente vimos estructuralismo y sinceramente no, o sea, como que nos saturamos mucho de esa parte. Entonces, ahorita leyendo justamente hermenéutica, me gusta más por esta parte de la interpretación. Y justamente en teorías del discurso nos basamos mucho en la parte de la significación. Entonces, le encuentro como mucha relación a su clase y al leer también me dio como otro panorama de lo que es esta parte, porque no conocíamos la parte histórica. Nos fuimos más como al discurso en general y ahorita creo que eso fue bastante bueno como para complementar. Entonces, igual me gustó mucho como ver que todo está muy bien estructurado y que la forma de trabajo va a ser como muy, pues ya, más fluida que antes. Ok, gracias por la participación. Ahorita les doy la retroalimentación si alguien quiere más participar. Hola, profesor, buenos días. Adelante, Lucy. Bueno, no recuerdo si abordamos esto en una clase anterior, bueno, que yo haya tenido. Para mí es nuevo esto de la hermenéutica, tal vez para mis compañeros ya sea como un tema que ya hayan visto, pero a mí la duda que me surge es que yo vi que en sí la definición de hermenéutica es técnica o método de interpretación de textos. Entonces, por lo que vi en su presentación, no solo se puede aplicar en textos, sino es aplicable en muchísimos más aspectos. Claro. Sí, Entonces, esa adelante. Sí. sería como mi duda, o más bien como si está mal esa definición que encontré. Realmente el libro que subió, no lo pude leer por tiempos de trabajo, etcétera,
pero lo intenté como analizar un poquito y comparar esta definición que encontré. Y aparte ahorita con lo que usted nos acaba de compartir, ya me surge esa duda. No podría compararlo con mis clases anteriores porque, bueno, realmente me estoy acoplando de nuevo a la escuela, pero pues sí, ya tengo estas dudas. Ok. Bueno, ahorita comento un poquito más sobre esto, pero De sí. ahí, pues de ahí en fuera, pues es la primera clase y espero acoplarme a este método que me hace nuevo, porque el semestre pasado no lo tomé por lo mismo que Ajá. soy un poco, estoy un poco atrasada en lo que las clases que vi anteriormente, pero pues ya comenzamos con dudas y muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, ahí vamos, voy a ir aquí anotando algunas cosas que me están señalando, porque son muy importantes esto que me comentan, ¿no? No sé si alguien más. Profe, No, pues, ah, ay, perdón. no, si quieres tú empieza. Ok, es muy rápido mi comentario. Eh, bueno, con lo que comentamos, entonces yo pienso, pues realmente tenemos como una mente hermenéutica, ¿no? O sea, es algo que ya hacemos. O sea, a pesar de que es como, escucho que es como una cuestión que se presta a muchas interpretaciones y mucha filosofía, pero no es algo que ya, pues que justo ya hacemos, no nos interpretamos como a nosotros mismos, pues desde hace años, desde que somos chicos, no sé, pienso eso. Ok, ok. Sí, ahí hay que, bueno, este, eh, hacer ahí alguna aclaración, ¿no? Entre lo que es la interpretación y la hermenéutica. Pero bueno, dejamos que tu compañero que iba a participar también participe y ahorita les voy a dar a todas, ¿no? Para dar Gracias. un mensaje global, ¿no? Gracias, profesor. Hola, buenos días a todos. Pues la verdad no tenía mucho conocimiento sobre este tema. Apenas con esta clase ya he podido descubrir un poquito más de esto y también con lo que nos dio, los textos que nos pudo enviar, pude, pues no leer todo, la verdad, pero quise saber de qué iba a tratar y con lo que nos dio ahorita sí pues es muy interesante. Me entraron muchas dudas, la verdad, sobre cómo se maneja, cómo puedes interpretar todo, pues desde todo lo sencillo que como decía, ¿no? Que a veces uno ni sabe que habla de cierta forma y que ya es algo desde hace muchísimo tiempo atrás. Y con las clases anteriores, pues no, la verdad no nos dieron mucho sobre este tema, por lo menos a mí no, a lo mejor a otros compañeros, a lo mejor sí. Y pues estoy interesado en conocer más y a ver si podemos ver más autores como los que nos enseñó. Y Ok, ya sería todo. Gracias. gracias, Rubén. ¿Alguien más? ¿Alguien más iba por ahí? Sí, profesor. Por Sí, aquí. Adelante. perdón. Pues bueno, nosotros, bueno, no sé quién haya tomado clases con la profesora Rebeca, pero nosotros sí estuvimos viendo este tema de la hermenéutica. Esto que nos expuso ahorita, la verdad vino a complementar muchísimo lo que ya habíamos visto con ella, pero es más una pregunta. Nosotros, bueno, estaba yo en el entendido, con base en lo que ella en algún momento nos mostró sobre la hermenéutica y los textos que estuvimos viendo con ella. De hecho, estuvimos viendo el de Ferrari. La hermenéutica postula que es eso, ¿no? Es simple interpretación y que cualquier interpretación es válida en función de pues ciertas pautas que tome. No sé si eso sea como una buena definición de lo que es la hermenéutica, solo para tener correcto Sí, el ese es, concepto. de entrada es correcto. O sea, si yo voy a interpretar, debo de generar primero mi marco de referencia como un acto particular, ¿no? O sea, como en alguna investigación empírico-analítica, ¿no? Pues pongo mi marco de referencia y luego aplico, ¿no? O sea, entonces en esa parte es totalmente viable esto que me señalas. Pero bueno, Gracias. gracias por la pregunta y el comentario, ¿no? Ahorita no quiero hablar tanto, hasta porque también pues, es diálogo, ¿no? Y además ustedes necesitan, después de todo este encierro, luego es importante sacar, ¿no? De viva voz, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien más? Por ahí, un compañero iba a comentar algo. Sí, un poco más rápido. Sí, quizá en las clases anteriores, tal cual, así como un estudio tan adentrado a la hermenéutica no se había tenido, quizá una visión un poco más
como lo mencionaba, ¿no? Un poco más sobre el marxismo, quizá un poco sobre Freud, lo había visto, pero bueno, la estructura que había visto era más adentrada a la semiótica. Entonces creo que sí esta aplicación y precisamente con distintos marcos de referencia para una interpretación de textos, pues ahí sí es como de mucho apoyo a algunos autores que quizá hemos leído o interpretado de una forma distinta, no desde un punto de vista hermenéutico, pues nos va a servir en esto. Ok, ok. Pues vamos ahí complementando lo que cada uno, su avance haya visto. También es un poquito, digo, lamento que sea así tan de a golpe toda esta clase, etcétera, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ok, gracias, Rafael. ¿Alguien más? Yo por aquí puedo decir algo rápido. Sí, adelante. Ya más como en cuanto a la lectura, a mí me surge la duda de entonces lo de si hay una hermenéutica universal, la disertación que hace la lectura, y pues no me quedó muy claro como a qué se refiere. O sea, si hermenéutica es interpretar, entonces se refiere como, por ejemplo, a la interpretación judeocristiana, que podremos, o sea, digo, como un ejemplo, o a qué nos referimos exactamente con hermenéutica universal. Ok, hermenéutica universal. Ok, ahorita lo universal. Ok, se lo apunto por acá. Eso sí es técnica. Ok, está bien, está bien. Ahorita, si quiere compartir otra cosa, un otro compañero, adelante. Entonces, ahorita lo comento, Andrea. A ver, ¿alguien más? A mí me surge una duda. Ahorita con lo que acaban de decir, o sea, la parte de la interpretación podría tener una faceta consciente y una faceta inconsciente, en la cual tal vez la parte consciente se va relacionada más con la hermenéutica como ya algo para estudiar, podría ser. Y, o sea, porque, por ejemplo, había dicho que había cierta interpretación que solamente se podía hacer a tal grado de estudios. Entonces, en este sentido, cuando se habla de hermenéutica, estamos hablando de ya una figura más, no sé, que lleva otro grado de complejidad que solamente una mera interpretación. Esa sería como la distinción entre la interpretación, digamos, habitual o cotidiana y la hermenéutica como tal. Ah, ok. Ok, sí, un poco lo que es el acto mismo de interpretar frente a lo que es la reflexión hermenéutica. Eso ahorita lo comento, sí. Sí, por ahí, mientras vayas diferenciando esas dos cosas, creo que nos vamos a ir entendiendo bien, ¿no? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, si ahorita mientras alguno se motiva, ¿no? Que haya faltado. Primero, bueno, vamos con varios puntos, ¿no? Primero, hay algunos comentarios respecto de lo que vieron, ¿no? Y bueno, un poco dimensionar toda esta parte de lo que era la materia del lenguaje, cultura y poder. No sé si por ahí creo que alguno de ustedes creo que haya tomado clase conmigo, no sé si por ahí no he checado ahorita con detenimiento los nombres, pero bueno, ya sí, algo que yo siempre comento cuando imparto el lenguaje, cultura y poder es que el nuevo plan de estudios se hizo, pues, entre algunas cosas, ¿no? Tenía un espíritu importante, ¿no? En generar un marco de referencia común para todos los estudiantes, ¿no? A todos los estudiantes de las carreras, ¿no? Sean de RI, de sociología, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Entonces, en vez de que nosotros teníamos una materia que era lenguaje, introducción al estudio del lenguaje, ¿no? En esa se vislumbraban todas las bases teóricas de las teorías del lenguaje, ¿no?
Y pues bueno, en alguna parte ahí se perdió toda la parte de biología, ¿no? O sea, toda la parte de cognitiva, ¿no? Porque si ustedes a lo mejor no lo saben, existe una carrera que se llama comunicación humana, en donde se analizan todo lo que son las tendencias de terapia de lenguaje, ¿no? Foniatras, etcétera, y pues eso al menos se tocaba en esa materia, ¿no? Con el nuevo plan de estudios, pues bueno, algunos colegas comenzaron a meter ahí su cuchara de, bueno, que se tengan que impartir hermenéutica, ¿no? Porque cuando era más un lugar privilegiado para los que dábamos semiótica, ¿no? O sea, la línea de semiótica era como la fundamental. No tengo un problema así fuerte, ¿no? Como algunos colegas frente a la hermenéutica o andar buscando amarrar navajas entre la hermenéutica y la semiótica, ¿no? Porque pues para mí son áreas complementarias, pero sí puedo decir algo de lleno, ¿no? O sea, la parte a lo mejor de dimensionar al lenguaje y a lo mejor la parte social, ¿no? A lo mejor como que desdibujó mucho esta parte rica, ¿no? En teorías del lenguaje, ¿no? Pero bueno, si nada más vieron estructuralismo, no se preocupen, es una base fundamental para entender la dimensión del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje, pero visto desde un punto de vista sincrónico, ¿no? En un tiempo y espacio determinado. ¿Qué es lo que pasa con la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica, en cierta manera, ¿no? Yo no soy de la idea de reducirla a una técnica y un método, ¿no? Si yo la reduzco a una técnica o un método, realmente estaría hablando de la técnica de investigación, en cualquier técnica de investigación. Porque si yo la reduzco a la técnica de un texto, pues a lo mejor estaría, creo que también el hecho de que tengamos esta sesión es que vean que cuando dicen, no, es que voy a usar la hermenéutica, pero ¿cuál? O sea, hay una hermenéutica freudiana, hay una hermenéutica fenomenológica, hay una hermenéutica de Schleiermacher, que es textual, ¿sí? Que hay una hermenéutica heideggeriana, hay una hermenéutica de Gadamer, ¿no? Que algunos sí ya les ponen, ¿no? Si es de la recepción circular, de la distancia, fenomenológica, ¿no? En Ricoeur, pues, por ejemplo, dicen que es de la distancia, ¿no? Porque, o sea, se ubican los textos, ¿no? Uno es el horizonte que tiene el receptor, ¿no? O se problematiza la relación texto y receptor, ¿no? O sea, son las teorías de la recepción ahí donde se ubica esto. Pero entonces ahí no hay una sola hermenéutica, creo que ese es el punto ahorita de inicial, ¿no? Digo, hay otros textos que nos hablan luego con más detenimiento de lo que son las áreas, ¿no? De la hermenéutica, pero sí es importante vislumbrar que dentro de mi punto de vista, y no creo que sea el único, que obliga más a hablar de una metodología, ¿no? Porque precisamente lo que por ahí me comentaba, ¿no? Andrea o alguna otra compañera, ¿no? El hecho de interpretar es una cosa, ¿no? Y es algo que es muy cotidiano para nosotros, todos interpretamos, pero toda la ciencia también interpreta, ¿no? Pero esa es una parte es una parte del proceso de investigación, ¿no? Pero la investigación y el conocimiento mismo, ¿no? Está diversificado en algún momento por abrirse el horizonte, ¿no? Es decir, salir un poco de la caja, ¿no? Es decir, bueno, aquí tengo los datos, pero debo de ver otras opciones para ver el objeto que estoy viendo, ¿no? O sea, si yo tengo un objeto de estudio, ¿no? Determinado, ¿no? Pues yo, no sé, puedo ver una cara, ¿no? Pero si yo la volteo, voy a tener otra perspectiva, ¿no? O sea, incluso desde la fenomenología tal cual, ¿no? Puedo estar vislumbrando, ¿no? Que yo no estoy viendo la parte posterior de esta figura, ¿no? Husserl diría, mi mente me está implicando que aunque yo no vea la parte trasera, en el momento en que yo veo esta parte, ¿no? Puedo decir que es un aspecto redondo, que es amarillo por detrás, ¿no? Y eso yo lo estoy conectando con la parte sensoperceptiva, ¿no? Del mundo, ¿no?
Y lo interesante aquí es que todos lo hacemos, ¿no? Lo que pasa en la hermenéutica o en la fenomenología, por ejemplo, husserliana, es que reflexionamos el cómo. O sea, pongo de reflexión de lleno en cómo se hace eso, ¿no? Cómo se interpreta, ¿no? Entonces, si yo la reduzco a una técnica de análisis a la hermenéutica, me estoy dando balas en el zapato, ¿no? Porque entonces, o decir que la hermenéutica es método de las ciencias sociales, peor, ¿no? Porque yo le diría así en esta metáfora de Serrat, ¿no? Investigador no hay método, se hace método al investigar. O sea, cuando tú construyes toda una investigación, es un método particular para tu investigación, no es un método general. Y la hermenéutica, así como también lo hace la semiótica, trata de ubicar las grandes acumulación de la mayor acumulación de métodos para buscar una metodología general. Eso es lo que ha hecho cada autor, ¿no? O sea, por ejemplo, Gadamer, pues, por ejemplo, se basa mucho en una fenomenología existencial de Heidegger, por ejemplo, ¿no? En el caso de Ricoeur, pues retoma a Heidegger, pero retoma algunas cosas de Freud, ¿no? En términos de la lectura del símbolo. Y así cada uno, ¿no? Entonces, Freud, pues en su vida, en algún momento pensó que estaba haciendo hermenéutica, ¿no? Sino más bien su investigación particular, como hacía una reflexión sobre el símbolo humano, pues ahí sí se mezcla en esta parte, ¿no? Pero por eso Gilbert Durand dice que es una hermenéutica reductiva, ¿no? Porque es muy particular a su objeto de estudio, ¿no? Las hermenéuticas reductivas son precisamente cuando solamente te enfocas a tu método de estudio y de ahí no sales, ¿no? Pero cuando ya esa reflexión sobre un término, ¿no? El acto de interpretar como objeto de estudio, pues sí ya es un carácter muy propio de la hermenéutica. Si yo nada más lo utilizo como técnica de análisis, pues a lo mejor es un nivel a la exegética, incluso medieval, ¿no? Y ahorita, pues por eso luego a la hermenéutica se le tilda de, ok, ¿estás dando clases de religión o qué? No, no. Estoy basándome en una hermenéutica desacralizada moderna. Por eso hago mucho el énfasis de que todavía la herencia de los textos bíblicos está muy de lleno, ¿no? Pero sí puedo decir, ¿no? Que de alguna manera estamos implicando aquí una reflexión sobre la propia reflexión misma. O sea, hay un carácter totalmente metafísico y hacemos filosofía. Cuando yo ya me meto en el grado filosófico sobre, ok, me estoy espejeando frente al arte, ¿no? Como ya el tema de cómo se interpreta a la gente cuando va a ver una película. Y ahí, digamos que el pie cojo, ¿no? Que tienen los hermeneutas es que pues muchos de ellos deberían hacer trabajo de campo, ¿no? O sea, decir, bueno, estoy viendo el acto de interpretación, pero cómo la persona lo está interpretando, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, lo cualitativo, pues sí obedece, ¿no? A reflexionar sobre los conceptos, pero si no, ahí sí como los antropólogos hermeneutas, ¿no? Clifford Geertz y Victor Turner, pues tienen que hacer referencia de cómo ellos observaron y como entes que observaron, pues hacen una reflexión muy personal, ¿no? Entonces, bueno, sé que hay algunas dudas, por ejemplo, a lo mejor que iremos viendo, porque bueno, dado que el curso, pues yo estuve en el grupo de profesores que estuvo armando el temario, ¿no? Pero pues bueno, veo que ya el tiempo se nos está agotando. De todas maneras, espero haberles aclarado ahorita un poquito de dudas, ya para no quitarles el tiempo para su siguiente materia. Les agradezco mucho por esta primera sesión. Ya con la plataforma podrán discutir un poco. Voy a abrir un foro específico para las reflexiones que ahorita quedaron en el tintero. Las voy a apuntar, las voy a transcribir, ¿no? A la parte de lo que es el foro que voy a abrir para también los que no hayan asistido a esta sesión o no hayan podido. Y pues bueno, de todas maneras me gustó mucho esta participación. Por mi parte, si hay dudas que quedaron en el tintero de las materias anteriores, me las pueden hacer llegar por el inbox, por la comunicación interna ahí de la plataforma. Y pues bueno, por el momento, pues bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho la participación
y pues nos estamos viendo, nos estamos escuchando y viendo, ¿no? En 15 días a la misma hora y en el mismo canal. Y esto, pues bueno, fue la primera sesión de teorías de la significación. Muchas gracias a todos y pues adelante con su siguiente materia para que no lleguen tarde. Gracias. 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 Buena Ok. semana. Igualmente, Gracias, buena Hasta semana. luego, gracias. Hasta luego. Profesor, Sí, hola, bueno, yo todavía tengo un poquito de tiempo antes de empezar la otra clase. ajá, dime. Le quería preguntar algo. Es que, bueno, como le comentaba en los mensajes, de que no me salía como antes de cuando subías ¿cómo decirlo? Una actividad y ahí te ponía, ¿no? O sea, digamos, hasta apenas ayer en la noche me llegó el correo como de confirmación de que ya se había subido. Pero ya cuando checo lo de evaluación dice que aún está así vacío, que no ha agregado nada. Entonces, no sé. Ok. Mira, si sigue vacío al final, yo creo que del foro un día antes, en una retroalimentación yo les voy a poner la calificación ahí para que la conozcas. A mí sí me aparece en la tabla Bueno. en la tabla de calificaciones. Por ejemplo, creo que tú nada más habías subido lo que era el mapa y la pregunta, ¿no? La respuesta a la pregunta, creo. Eso es todavía un 75%, falta la retroalimentación con compañeros. Entonces, Es que como nadie subió nada, sí, ahora sí que no había modo. sí, no te preocupes. O sea, eso espero que en la semana. Sí, obviamente en los casos en donde se llegue a dar que nadie, por así decirlo, participe, ¿no? Pues pues, obviamente pues ahí no hay de otra manera, pues ya tienes el porcentaje restante, ¿no? Salvo sea esa situación, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero para que tengas conocimiento de qué sacaste en el foro como primera actividad, pues yo pondré por ahí el número o los números, ¿no? De resultados del foro 1 y para que no te preocupes. Pero por lo demás, eres bienvenida a la clase y como a todos los demás y cualquier duda, pues estoy para servirte. Gracias, maestro, en serio. Ok, Bueno, entonces estamos en contacto. ok. Entonces, pues a todos los que nos acompañaron en la sesión, pues muchas gracias. Yo les doy la bienvenida al curso de teorías de la significación y pues nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta luego. Sí, gracias, bye.